Jorge Federico Hegel fue un brillante filósofo e historiador alemán, 1770-1831. Hegel estudió y analizó la cronología de los grandes eventos de la historia, y mientras más estudiaba llegó a ciertas conclusiones. Él notó ciertos patrones repetitivos a lo largo de la historia y procedió a darles los siguientes nombres: tesis, antitesis y síntesis. Tesis: cuando una sociedad o nación ha alcanzado ciertos logros, comienza a gozar de estabilidad. Esa estabilidad se puede extender por décadas o siglos. En la terminología de Hegel, a esa sociedad que está establecida se le puede llamar tesis. Debido a que existen cambios lentos pero constantes en cada sociedad, con el paso del tiempo, las fuerzas del cambio lograrán crecer a tal punto que deciden desafiar a la sociedad dentro de la cual existen. A esta oposición al statu quo se le llama antitesis. Antitesis: el nombre que Hegel les dio a las ideas, fuerzas o cambios que se lanzan contra la tesis fue antitesis. En esta etapa ocurre un choque entre la sociedad existente y las fuerzas que buscan un cambio. Si la sociedad ya establecida logra aplastar a las nuevas fuerzas, todo sigue igual. Pero si las fuerzas de la oposición prevalecen, surge una nueva situación o un nuevo sistema. Síntesis: el nuevo sistema que surge como resultado de que la oposición se haya impuesto a la estructura previa lleva algo de lo nuevo y algo de lo anterior. Ocurre una conjugación de dos sistemas y el resultado es una nueva institución. En el vocabulario de Hegel esto era conocido como síntesis. No obstante, con el paso del tiempo, cuando la nueva institución se ha afianzado, no hay duda de que surgirá un nuevo desafío y se convertirá en antitesis y el proceso se repetirá. Veamos un ejemplo en historia para evaluar la filosofía de Hegel. Inglaterra estableció colonias en Norteamérica, pero al paso del tiempo surgió un movimiento nacionalista que promovía la independencia de esas colonias. Como resultado, estalló la Guerra de la Independencia y surgió una nueva nación, los Estados Unidos de Norteamérica. A pesar de todo, la nueva nación era muy parecida a Inglaterra. Tenía el mismo idioma, la misma cultura y las mismas instituciones. Aunque los Estados Unidos era una nueva nación, en realidad era una amalgamación de lo que había heredado de Inglaterra y de la nueva visión democrática de los padres de la patria. Dentro de este ejemplo, Inglaterra sería la tesis, los patriotas americanos la antitesis y los Estados Unidos la síntesis. En términos espirituales podemos encontrar cierta similitud entre la teoría de Hegel y la historia de la lucha entre el bien y el mal. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto. El hombre se comunicaba con Dios cara a cara y había armonía entre ambos. Tesis. No obstante, el hombre dio oído a las ilusorias promesas de Satanás, antitesis, y se rebeló contra Dios. Su gozo y su bienestar se convirtieron en lágrimas y pesares. Todo se trastocó. Su situación era angustiosa, pero hubo uno que estuvo dispuesto a devolverle el gozo a la humanidad. Jesucristo se dio a sí mismo en su lucha contra Satanás para lograr la redención del hombre. Así Jesús logró darle una nueva oportunidad a la raza humana, aunque el pecado había abierto profundos abismos entre el hombre y Dios. Hoy el ser humano no goza de la misma comunicación con Dios como en el principio, pero puede hablar con Él por medio de la oración. Hoy el hombre no goza de perfecta salud, pero por la gracia de Dios puede llegar a tener vida eterna. Hoy el hombre es pecador, pero puede ser justificado. Hoy el hombre no es moralmente intachable, pero puede crecer en santidad. Aunque hoy el hombre tiene una naturaleza carnal, el Espíritu Santo puede morar en él y transformarlo espiritualmente. Hoy nos encontramos en un término medio, síntesis, esperando el día cuando Dios hará nuevas todas las cosas. El vidente relata su visión de este reino de gloria, cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Ahí no habrá maldición.
Dios el Señor iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22 del 3 al 5. La diferencia entre la teoría de Hegel y el método de Dios no es que no habrá una repetición del ciclo. El pecado, la antítesis, no seguirá repitiéndose. Nahum capítulo 1 versículo 9. Hegel fue un gran filósofo de la historia, pero Dios es el Señor de la historia. Un día ese Señor interrumpirá los ciclos de la historia y establecerá su reino para siempre. Y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. San Lucas capítulo 1 versículo 33. Dios está haciendo planes para establecer su reino. Pregunta, ¿está usted haciendo planes para reinar con Él para la eternidad? Somos el remanente adventista y estamos en YouTube y en este momento somos el ministerio La Verdad Presente en Facebook. Queremos agradecerle por nuevamente poder contactarnos con nosotros y tener el inmenso privilegio de poder compartir con ustedes verdades importantes, verdades presentes, temas urgentes para la humanidad, especialmente con todo lo que tiene que ver dentro de la Biblia, porque como hemos leído en esta pequeña historia, se han escrito muchísimas cosas que en sí tienen su razón y su lógica, pero la verdad absoluta de todo lo que existe, físico, mental, espiritual, moralmente, está en un solo libro, la Biblia, la palabra de Dios. Y en eso es donde este ministerio, La Verdad Presente, que está en Facebook en este momento, nos preocupamos y trabajamos para que usted conozca estas verdades distintivas en un tiempo tan difícil, un tiempo de tanta confusión, perplejidad, duda y sobre todo la situación que está invadiendo al planeta, esta pandemia que está cobrando cientos y cientos de vidas diariamente. Que Dios pueda bendecirle y nuevamente agradecido con todo usted, querido amigo, amiga, desde lo más profundo de nuestro corazón, muy agradecidos porque usted sigue nuestro ministerio y queremos agradecerle por eso y pedirle que Dios pueda seguirle manteniéndole con esa inquietud de poder sentir que nuestra preocupación es exteriorizar y decir lo que realmente está escrito. Nuestro ministerio se esfuerza para poder llevar un escrito está. Y en esto, como ministerio, siempre tratamos de decir las cosas como están en la Biblia. Ese es nuestro trabajo. Y agradecer a todas las personas que nos llaman, nos saludan durante la semana. Todas las llamadas telefónicas que este servidor recibe. No puedo decir por nombre porque se me iría el tiempo, pero que Dios pueda bendecirle a usted, tanto los que nos llaman aquí dentro del país como fuera de nuestras fronteras. Que Dios les pueda bendecir. Y agradecer también a los que nos piden que los tengamos en oración. Es bastante la gente que ha pedido oración y queremos decirles que estamos orando por ustedes. Hay pedidos de niños, de jóvenes, de personas adultas, de personas de edad avanzada y los vamos a mantener en oración en este ministerio. Nuestros hermanos mantienen oración y queremos seguir orando por todos ustedes. Y de antemano agradecer a todas las personas que también nos ayudan con sus colaboraciones económicas, con sus ofrendas, con sus donativos, que Dios pueda bendecirle, porque es con esto con lo que nosotros también estamos trabajando para producir materiales para poder entregar en los hogares, en las casas, en la gente que nos llama. Usted, al colaborar, usted ayuda para que este ministerio pueda tener materiales y usted también se convierte en un misionero predicando el Evangelio. Hay un número de teléfono que es el 8314-7619. 8314-7619 para cualquier consulta, pregunta o cualquier otra situación que usted necesite conversar con nosotros. Que Dios nuevamente le bendiga y que nuevamente podamos espaciarnos en un tema bíblico en esta hora y podamos conocer verdades que posiblemente usted tal vez no ha escuchado. Siempre es nuestra costumbre, vamos a abrir la palabra de Dios y para eso necesitamos orar. Yo le invito para que usted nos pueda acompañar en esta oración. Amado Dios, Padre Celestial y Eterno, muchas gracias, Señor, nuevamente por permitirnos reencontrarnos con todas las personas que lograrán escuchar o ver este video, esta predicación, Padre Celestial, donde nuestro mayor interés es, Señor, estudiar y seguir el consejo del Señor Jesús cuando dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y dan testimonio de mí. Todo ser humano entiende y comprende que habrá un día donde esto llegará a su final y habrá una eternidad
una eternidad que fue ofrecida hace casi poquito menos de 2000 años en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ayúdanos a entender, Señor, que todo lo de este mundo es efímero, es pasajero, es transitorio, y que lo más importante es, Señor, dedicar parte de nuestra vida al conocimiento de tu palabra y a la aplicación de los principios, Señor, en nuestra vida para que podamos honrarte y sobre todo hacer tu voluntad. Gracias, Padre Celestial, por las personas que hacen posible que nosotros podamos estar bajo este medio de comunicación y que, Señor, todas las palabras que aquí se digan, todo lo que se lea y todo lo que se piense, tenga un origen divino, Padre Celestial. Este ministerio está dedicado únicamente a predicar lo que está escrito. Por lo tanto, úsame en esta hora para que mis pensamientos puedan fusionarse con la eternidad y con la lectura, la documentación de este libro, de este oráculo divino, la palabra de Dios, para que podamos transmitir al ser humano lo que usted sabe que necesita el ser humano, Señor, en su vida para caminar correctamente, la palabra de Dios. Bendice a toda nuestra hermandad, amigos y vecinos, en las 7 provincias de Costa Rica, que tú sabes quiénes son, nosotros sabemos, y fuera de nuestras fronteras, Padre, que tu bendición pueda llegarles, y especialmente a aquellos que tal vez hoy por primera vez, o ya es el segundo o tercer programa que están escuchando, Padre Celestial. Que puedas poner el deseo, Señor, que es lo que este ministerio quiere, que usted o que las personas puedan comprometerse con Dios y con su palabra. Eso es lo más importante porque al final de la vida de todo ser humano, el único que puede darle la inmortalidad, la vida eterna, la salvación al ser humano, es el dueño de la vida, el dueño del planeta, el dueño de todo lo que existe. A Él debemos, los seres humanos, de mostrarle lealtad y fidelidad, Señor. Bendice a cada hermano y hermana, amigo y amigo que nos escucha, y si hay alguna situación adversa, especialmente hay personas que nos han llamado, Padre Santo, por situaciones que ya parece como que no tienen solución humana. En esta hora es nuestro deseo y es nuestra petición humildemente a usted, Padre Santo, para que pueda suplir y contestar oraciones especiales, Señor, que han pedido, para que, Señor, tú puedas manifestarte, para que tu nombre y tú seas glorificado a través de lo que es una sanidad, un problema X en X familia, Señor, y Señor, la gente pueda entender que tú todavía existes y que para ti no se escapa nada y que estás al tanto de la vida de todo ser humano en este planeta. Bendice también a los que trabajan en las redes sociales y que hacen posible que nosotros estemos en este ministerio y podamos comunicarnos con las personas que verán este programa en su hogar, en su oficina, en su casa, en el vehículo, que tu bendición pueda ser sobre sus vidas. Gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos, Señor, todavía en un tiempo como este, Señor, llevar las nuevas y la esperanza de la vida eterna a todo ser humano. Gracias y es en tu nombre, Señor Jesucristo, que te pedimos estas cosas. Amén y amén. Vamos a ver un versículo que está en el libro de Eclesiastés, el capítulo número 10. Muchas veces, la mayoría de la gente no ha leído tal vez mucho en la Biblia, pero hay versículos muy interesantes que marcan muchas veces un antes y un después en la vida de los seres humanos. Este capítulo de Eclesiastés, el versículo 19, nos deja un mensaje importante. Este versículo lo vamos a utilizar al principio del tema y al final del tema. Para que usted lo tiene ahí, subrayelo en su Biblia. Si no lo tiene, pues apúntelo y llegue a su casa. Si tiene una Biblia, lo subraye. Y si no tiene una Biblia, con mucho gusto, llámenos y le regalamos una Biblia. Llámenos y contáctenos y le regalamos una Biblia. Eclesiastés 10:19. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos. Y la parte final, que es la que nos interesa. Y el dinero sirve para todo. El dinero sirve para todo. Hermano y hermana, cuando la Biblia dice todo, todo es todo. El dinero sirve para todo. Y la pregunta es, ¿para qué nos sirve el dinero? Es que sirve para todo, dentro de lo que es normal dentro del planeta, ¿verdad? Claro, el dinero no puede comprar la eternidad. El dinero no se compra así. Pero en todo lo que el ser humano utiliza diariamente necesita dinero para comprar, vender. El dinero es muy importante. De hecho, que alguien dijo por ahí que el dinero es un mal necesario. Es un mal necesario. Entonces, el proverbista aquí dice,
El dinero sirve para todo. Bien usado es una bendición, mal usado es una desgracia. Y ya eso hablamos en programas anteriores. En Mateo capítulo 6, versículo 24, el Señor Jesús, mira lo que dice en Mateo 6, 24, dice la Escritura lo siguiente. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, esto es palabra de Dios. Entonces aquí dice que tristemente hay gente que vive pensando en la riqueza, en el dinero, en almacenar, en tener, en buscar el dinero, la riqueza. Entonces Jesús dice, no se le puede servir a dos señores. Entonces no le puede servir a Dios y a las riquezas. Y vamos a ir explicando conforme va el tema por qué Jesús es tan insistente de que, aunque el dinero lo usamos, el dinero puede ser algo que nos puede llevar a la perdición. En San Lucas, capítulo 16, el Evangelio según San Lucas, Jesús nuevamente ahí Lucas lo menciona. San Lucas 16, el versículo número 13. Dice lo siguiente. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Nuevamente vuelve a decir Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el versículo 14 mira, y oían también estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces es interesante porque la Biblia menciona que hay que tener mucho cuidado con el dinero en nuestras manos. Bueno, si usted pues es escaso en recursos de dinero, pues tal vez no tendrá mucho problema con esto. Pero déjeme decirle que en el mundo que vivimos ha habido a través de la historia, ¿qué podemos decir? El caso de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio, pero también uno de los más ricos del mundo. Dice la historia que la reina del sur, la reina de Saba, vino a verlo y sus riquezas eran increíbles. Y finalmente menciona que el dinero pues hizo que Salomón tuviera una época bastante llena de pecado y de maldad y de apartamiento de Dios, y la nación israelita sufrió mucho porque él se enredó con otras naciones por el poder y el dinero que él tenía. Y hay un escritor que puso una definición que me llamó la atención dentro de lo que estuve leyendo e investigando sobre esto, que es algo pequeñito, pero que dice así de la siguiente manera. Cuando un hombre posee algo, en realidad ese algo lo posee a él. Voy a repetirle. Cuando un hombre posee algo, en realidad ese algo lo posee a él. Entonces la pregunta es esta, para que vayas analizando. Hay cosas que poseemos o decimos ser dueños de eso, o que nos pertenece. Pero ¿qué tan soy yo el jefe, el amo, el que domino eso? ¿O que me pertenece? ¿O es eso lo que me está dominando a mí? ¿Quién posee a quién? Y dentro de esto, Jesús, cuando hace alusión a no se puede servir a dos señores, habla de este asunto de la riqueza, que hay que tener mucho cuidado con la riqueza injusta, las ganancias deshonestas, riquezas injustas y ganancias deshonestas. Y todo esto se basa, ese deseo de tener, de querer, de buscar cómo ganar, tiene algo muy grave que es, la base son motivos egoístas. Motivos egoístas. La persona se vuelve ambiciosa, codiciosa y se llena de avaricia. Y la avaricia es el afán de poseer y tener para atesorar. Afán de poseer y tener para atesorar. Cuando la persona ya entra en avaricia, desea poseer y desea tener, no lo contiene nada, no lo detiene nada. Y en San Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 21. San Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 21, el Señor Jesús
dice lo siguiente. Lucas 12, versículo del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Versículo 14. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, versículo 19: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La escritura, hermano y hermano, habla mucho del amor a la riqueza, al dinero, a las ganancias injustas, los motivos egoístas, ganancias deshonestas y al dinero fácil. Y es una época donde estamos viviendo donde entre lo que escuchamos y vemos hay mucha pobreza, pero hay gente que está con demasiado dinero y con mucha ambición. Por decirle algo, dentro de lo que usted escucha en noticias y ve, oye, ¿cómo es posible que una persona que está trabajando, digamos, en una institución, en una municipalidad, en el gobierno, gana 1, 2, 3, 4, 5, 12 millones al mes? Oiga, 12 millones, hay gente que gana 10, 11, hay gente que puede ganar más. Yo no tengo una información exacta, pero sí entro un poquito que he visto en los periódicos, y aún así no les basta, quieren tener más carros finos, viajar, tener dinero en los bancos, o sea, una vida totalmente lujosa, llena de bienes materiales, y todo eso, para tener todo eso se necesita el dinero. Y entonces Jesús dice que hay gente que tiene tanto que está pensando qué va a hacer. Y a la gente se le olvida que es más importante la vida que el dinero. Y más grave aún, cuando esa vida, que es tan valiosa, no se prepara espiritualmente, finalmente no solo puede perder la vida físicamente de un pronto a otro, cuando Dios diga hasta aquí, si Dios decide, y lo más triste de la historia es que finalmente la persona perderá la vida eterna. ¿Y de qué le va a servir el dinero? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo delante del gran trono blanco ese día cuando venga el ajuste de cuentas? Porque ahí va a estar todo ser humano, dice Apocalipsis. Al final, el capítulo número 20, 21 y 22, ahí usted lo ve bien claro. Dice ahí bien claro en el capítulo 20 ahí, que estaremos todos ante el gran tribunal. ¿Y de qué le va a servir a una persona los bienes terrenales, casas, dineros en el banco? De nada le va a servir. Entonces, Dios advierte que hay que tener mucho cuidado con el asunto del dinero. Ahora, mira, Pablo en Colosenses le da otra aplicación al asunto del dinero, más delicado todavía. Colosenses capítulo 3, Pablo le da otro enfoque a lo que es el dinero. Colosenses 3, versículo 5. Este es el versículo, subráyelo, márquelo, téngalo bien rayadito ahí en su Biblia. Dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso le está hablando a aquellos que quieren ser cristianos, aquellos que son seguidores de la Escritura, aquellos que creen en lo que Dios dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál que es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Idolatría. La avaricia, el amor al dinero, es una idolatría. Es como cuando una persona se arrodilla ante una imagen y cree en eso y está aferrado a eso. Es un tipo de idolatría, el amor al dinero. Es terrible esto, hermano y hermana. Y la Biblia en relación a esto nos advierte a nosotros que hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. La semana pasada citamos 1 Timoteo capítulo 6, donde hemos leído en el versículo número 10. Dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. Hay muchos ejemplos de personas que en la Biblia se perdieron por el asunto del dinero. Y ahora, en este tiempo, imagínense cómo está el mundo, que la gente anda detrás del dinero. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si nos devolvemos al versículo 9, de aquí de 1 Timoteo 6, 9, vea lo que dice la Escritura. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden. Y yo le agrego otra palabrita que no está aquí, porque ahora esto está pasando también en el sexo femenino. Hunden a los hombres y mujeres en destrucción y perdición. Enriquecerse. ¿Por qué? Porque dejan a Dios de lado. Dejan a Dios de lado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay gente que usted la puede ir viviendo bien y tal vez económicamente pueden estar bien, pero ¿qué parte ocupa Dios en la vida de esa persona? ¿Cuánto conoce de la Biblia? ¿Cuánta obediencia a la palabra? ¿Cuánto amor al prójimo? ¿Está la persona ocupando, ya sea hombre, mujer, padre o madre, abuelo, abuela, tío, hijo, hija, ocupando un lugar correcto dentro del plan de Dios en el nivel de familia que tienes? ¿Estás actuando correctamente? Porque eso está escrito en la Biblia, lo que es un padre de familia. Por decirte algo, la Biblia enseña que la cabeza del hogar debe de ser el hombre. La pregunta es, ¿eres tú cabeza del hogar? Mujer, ¿tienes cabeza en el hogar? ¿O está al revés el asunto? ¿Estás fuera del plan de Dios? ¿Los hijos están respetando al papá y a la mamá? ¿Pueden los hijos o los nietos ver en el tío, en la abuela, modelos, ejemplos de imitar? Porque yo recuerdo cómo eran mis abuelos antes y mis tíos. Eran personas de respeto, decentes, personas de principios, de moral. Podemos ahora nosotros tener en nuestras casas a nuestros hijos pequeños, a los hijos de nuestros hijos, con la seguridad, mire, lo que diga su tío, lo que diga su abuelo, hágalo porque confíe totalmente en él. Entonces estamos viviendo en una época donde el deterioro del ser humano, y especialmente cuando el dinero te ha llevado a hacer o a tomar decisiones equivocadas, y por el afán al dinero, aun cuando usted tal vez no tenga acumuladas riquezas, pero por querer obtener un carrito, una casita y todo eso, usted ha estado trabajando tal vez honradamente y está bien, pero usted dejó a Dios de lado. No va a una iglesia, no estudia la Biblia, no ora, no sabe lo que es el ayuno, o sea, perdió de vista usted lo que es ser un cristiano. Entonces, dentro del nivel podríamos en este momento revisar muchas cosas en el asunto, el papel que juega el dinero. Por eso mencionamos este versículo al principio que es Eclesiastés 10:19, el dinero sirve para todo. Pero la Biblia dice que si usted está abocado, está más preocupado por el dinero que por las cosas de Dios, hay problema. Y le pongo un ejemplo para los que ya militamos en el cristianismo. ¿Cuántas veces se nos dice, mira, hay una actividad espiritual, una reunión a las 7 de la noche el martes? Y usted dice, no puedo porque tengo que trabajar extras. Y entonces es justificable, es justificable. Pero cuando ya usted, digámoslo si tan para un jueves y no tiene que trabajar extra, dice, no, yo no voy a ir, no cuenten conmigo. O tal vez da media vuelta y se hace como el que no sabe. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Trabajar extras para recibir dinero o ir a una actividad religiosa? Entonces, tenemos que ir acomodando bien nuestra vida personal, nuestra manera de pensar, porque el dinero juega un papel muy importante. Y vamos a mencionar ahorita más adelante unos versículos interesantes. En Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis 13, porque lo que hemos estado hablando nosotros muchos son de profecías, porque la profecía tiene que ver con el caminar del planeta, el desarrollo profético, la historia de la humanidad, el inicio y la terminación del pecado. Entonces la Biblia tiene un orden cronológico perfecto y conforme usted va estudiando y va entendiendo la Biblia se da cuenta que Dios lo escribió todo en una manera armoniosa y perfecta para que usted pueda darle un seguimiento correcto a lo que está pasando en el planeta. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 1. Dice Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Aquí aparece la primer bestia. Esta primer bestia que aparece en la Biblia, que viene desde el libro de Daniel, eso lo hemos, mis hermanos en el ministerio, y lo hemos explicado en otros temas, y generalmente le invito para que usted esté escuchando también los sermones del pastor Juan Rivera, todos los sábados a las 12:30 del día, 12:30 del día para que escuche. Ahora está hablando un tema muy interesante como son el asunto de las vacunas, para que usted pueda escuchar estos temas. La Biblia menciona que proféticamente hay un sistema que es un imperio a nivel casi mundial que ha tratado de controlar el planeta y se le llama bestia. Y es la bestia que va a estar, o el sistema que va a controlar el mundo antes de que Jesús venga sobre la tierra. Entonces este sistema emerge después de que lograron conquistar los romanos a Grecia. Apareció la Roma de los Césares. Y después hubo como una amalgamación, hubo una mezcla entre la Roma de los Césares, el paganismo, se mezcló también el cristianismo, la iglesia de Cristo cuando empezó a deteriorarse, y finalmente en el año 538 se consolidó a nivel mundial la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces la Biblia le menciona que hay un sistema, y es esta bestia la que menciona la Biblia, que es la que ha venido controlando religiosamente al planeta y se ha venido entremezclando con todos los líderes políticos del planeta. Ustedes los ven constantemente, ven a presidentes, ven a gobernantes con un sacerdote, con un obispo, con un cardenal y con el mismo papa. Entonces, esta bestia vino después de muchas disputas y peleas y finalmente lograron tener el poder a nivel mundial. Pero en el versículo número 11 del mismo Apocalipsis, capítulo 13, aparece otra bestia. Dice Juan, en el versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dice que aparece otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En el caso de esta bestia menciona, dice que emerge de la tierra. No tuvo que pelear ni luchar con nadie. Esta bestia o este sistema aparece, nace de la tierra. Y la pregunta que nos hacemos dentro de lo que hemos venido estudiando es lo siguiente: ¿dónde nació esta bestia, este sistema? Escuche la respuesta. ¿Cuál era en el año de 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención al mundo? ¿Cuál era esta nación? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una. Responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. 1798. Estados Unidos de Norteamérica ya estaba casi formándose sólidamente como nación. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. Muchos de los grandes hombres de Dios que han estudiado la Escritura, han estudiado sus pasajes, coinciden bíblicamente en una forma perfecta y armoniosa que esta bestia es Estados Unidos de Norteamérica. El profeta dice que la bestia subía de la tierra. Y según los traductores, la palabra aquí dada, que subía, significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Empezó a crecer. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Y aquí mencionamos que del viejo mundo, que era Europa, fue donde todos estos peregrinos holandeses, españoles, franceses, italianos, empezaron a huir y finalmente fueron a dar al norte, al Nuevo Mundo, y de ahí nace Estados Unidos de Norteamérica. Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de un desarrollo de la nada. Como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria.
Edward Everett, en un discurso acerca de los peregrinos fundadores de esta nación, dijo: buscaron un lugar retirado, que por su oscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiese tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado los estandartes de la cruz. Discurso pronunciado en Plymouth, Massachusetts, el 22 de diciembre de 1824. Sí, ahí fue donde los peregrinos establecieron un nuevo sistema de vida, una nación diferente, con principios diferentes y sobre todo la libertad de conciencia. Termina diciendo el historiador: y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre. Oiga, los 2 cuernos que tenía el cordero dice que representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esta nación subía en el año de 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Y aquí viene lo que es la base, la prosperidad de una nación como Estados Unidos de Norteamérica, cuando este escritor dice lo siguiente: el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de esta nación. Estos principios son el secreto de su poder y prosperidad. Les repito para que usted pueda aprenderse esto. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. Republicanismo y protestantismo. No democracia, no vamos a explicar esto. Republicanismo y protestantismo. Una nación totalmente protestante, porque allí han venido a todo Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, de ahí han sido lanzadas todos los sistemas religiosos protestantes que han llegado al mundo donde la religión oficial ha sido la religión católica. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han ondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Esa es la historia real de los Estados Unidos, por eso dice Apocalipsis capítulo 13, versículo número 11, que llegaron a ser, o sea, es una bestia que subía del abismo. Ahora, déjeme decirle por qué el tema el nombre que le pusimos al tema de esta hora tiene como nombre el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos. Y bueno, y hermano, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando de la Biblia, un banco? Bueno, es que estamos hablando del dinero. Ahora, voy a decirte rápidamente. Allá en Europa, la nación oficial era la católica. Los que emigraron fundaron lo que fue el protestantismo. Y allá no querían que esta nación existiera y mucho menos que fuera protestante. Entonces, cuando la vieron crecer y que iba a funcionar y que no la pudieron detener, recuerden que por el programa pasado se habíamos dicho que la orden de los jesuitas fue establecida por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para evitar que existiera el protestante, que no existiera nunca ningún protestante, y para controlar el poder y el dinero. Querían poder y que no existiera lo que es protestantismo. Entonces la historia nos dice que esta nación crece,
ya no pueden detenerla porque bíblicamente está escrito, y Dios sabía que iba a ser así. Dios planta, los estandartes de la cruz allá. Y ahí nace ese derecho de adorar a Dios según los dictados de la conciencia. Allá no se mezcla la religión con el gobierno, no se negocia. Usted tiene derecho a adorar a Dios. Ahí no hay ninguna religión impuesta. Y déjeme decirle que lástima que el tiempo no me alcance. La base de esta constitución, la forma de gobernarse y la forma de constituirse como nación es basado en lo que está en este libro santo. Déjeme decirle que en Estados Unidos hay más de 4,000 monumentos o bustos o placas, como usted quiera llamarle o entender, ahí donde están los 10 mandamientos de la ley de Dios, como están en la Biblia, no como lo están cambiando ahora los sistemas religiosos. Inclusive las Biblias modernas los han cambiado. Los 10 mandamientos exactos como están en la Biblia. Y además, si usted quiere saber cómo están exactos y perfectos, coja una Biblia católica, la grande, la que es muy cara. Esta Biblia católica, la que viene ilustrada, trae los 10 mandamientos en Éxodo 20, así como están en la Biblia católica, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Están en 4,000 estados de esta nación, Estados Unidos de Norteamérica. Y allá lo que se estudia y lo que tiene, bueno, ya ahora ha cambiado mucho esto, pero las bases era la Biblia, se enseñaba en las escuelas, en los colegios, la Biblia era la base y la norma de fe de esta nación. Y ahí su prosperidad. El republicanismo era que los líderes de allá se preocupaban y luchaban por la necesidad de la república. Eran presidentes que entraban al poder para ayudar al pueblo, para que la nación creciera. Ellos no pensaban en enriquecerse ni en hacer cosas para controlar el país. Y el protestantismo, hemos dicho, pues la religión protestante. Entonces es interesante porque dentro de lo que es historia hay muchas personas y grandes hombres de Dios que vieron allá, tanto religiosos como escritores, que dejaron documentación fidedigna importante para que usted pueda conocer. Y los que hemos nacido en esta época, los que han nacido, nacimos con todo hecho, hay veces ni sabemos por qué existe esto, un edificio, el dinero, por qué está, o sea, ya todo está hecho. Entonces la pregunta es, ¿ya naciste o estás ya con todo un sistema que te rodea? ¿Quién está gobernando esto? ¿Quién controla? Y si dentro de tu forma de vivir estás viviendo de acuerdo al plan de Dios. Ahora qué peligroso, porque si estás tratando de estar en armonía con toda la ley del gobierno y con todo lo que el país exige, pero has dejado de lado esto, no conoces el contenido de esto, pues ten mucho cuidado, porque al final nos podemos llevar una sorpresa. Y esa sorpresa no podemos llevarla, porque al final podemos perder la vida eterna. Aunque seas una buena persona, aunque tengas una vida ordenada, y más dentro de lo que hemos hablado, si tienes apoyo, seguridad más en la riqueza que en Dios, estás en problemas. La historia de Estados Unidos, dice este historiador, que al comenzar a expandir sus alas, la nueva nación de Estados Unidos necesitaba una sólida base para operar. Y aquí viene algo de lo que queremos que te pongas a pensar. Necesitaba un banco, está claro, pero el banco usó a Estados Unidos en vez de Estados Unidos al banco. O sea, necesitaba un banco. Pero el banco era para que Estados Unidos lo utilizara a él. Y la historia nos va a enseñar que el banco fue el que está usando a Estados Unidos. Vamos a explicar esto. El genio y oportunista financiero Robert Morris organizó el primer banco. Él y sus asociados creían que el banco debía formarse conforme al Banco de Inglaterra. ¿Se acuerda cuando hablamos mucho del viejo mundo? Todo ese sistema que fue montado por hombres, por imperios, y que fue perfeccionado juntamente con el clero, con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que también tiene mano en todo esto. Un sistema para controlar, para gobernar y para someter bajo dictadura y bajo leyes al ser humano. Entonces Estados Unidos también dice que necesitaba un banco, y apareció este hombre Robert Morris, y dice que él hizo un banco conforme al banco que había en Inglaterra. Si bien el primer banco en Norteamérica no era tan inhumano como los bancos centrales actualmente, aquel desempeñaba muchas de las operaciones de un banco central moderno. Si los bancos
deberían de ser hechos para ayudar al ser humano. Eso debería ser hecho, es el banco. Pero aquí ya nos están hablando que la forma en que los bancos operan son inhumanas. Y los que hemos ido muchas veces a buscar un préstamo o averiguar, nos salimos asustados de todo lo que pide un banco y cuánto se cobra de interés y qué pasa cuando los intereses se atrasan. En este primer banco dice que inversionistas secretos colocaron un capital de $400,000 para iniciar este banco. En aquel tiempo, en 1700, 1800, era una fortuna increíble, $400,000. Este intento fracasó después de 2 cortos años y identificaremos a los inversionistas secretos en las siguientes lecturas. Por favor, comprenda que los bancos centrales establecidos por los jesuitas y los Rothschild de ninguna manera son similares a los bancos del vecindario que todos usamos para el manejo de nuestro dinero. O sea, estos bancos de los que estamos hablando, los que vamos a hablar, como el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos, no es como los bancos que hemos tenido aquí en Costa Rica, como el Banco Costa Rica, el Banco Nacional, que son bancos nacionales. Dice que detrás de esto, el dinero con el que el banco inicia, la pregunta es quién fue o quién trajo la idea o quién es el que pone el dinero para que lleguen todos los días personas a pedir dinero y a hacer transacciones bancarias. ¿De dónde aparece ese dinero? Esa es la pregunta. Dentro de lo que queremos contestar. Analicemos detenidamente qué es tan peligroso. Y aquí vamos a ir al Banco de Reserva Federal como ejemplo, que está en Estados Unidos. Aquí hay un escenario bastante simplificado que explica con mucha precisión una de las operaciones del Banco de Reserva Federal. Es necesario comprender que el Banco de Reserva Federal no es propiedad del gobierno de los Estados Unidos como muchos creen. Este banco, hermana y hermano, bueno, tal vez usted no sabe esto, pero este gran banco que está en Estados Unidos, que es como uno de los más poderosos, dice que no es Estados Unidos el dueño de ese banco. El Banco Central, el Banco de Reserva Federal, es un banco privado de propiedad de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. ¿Quién es el dueño de este banco y de muchos bancos? Las personas más ricas y más poderosas del mundo. Ahora cuando se vino esto del libre comercio, de los bancos que aparecen, bancos privados que aparecen, la pregunta es, cuando uno estudia todo esto, ¿de dónde coge el dinero esta gente con la cual vienen y abren un banco? Y cientos o miles de costarricenses o colombianos o nicaragüenses llegan y piden dinero y el banco siempre tiene dinero. La pregunta es, ¿quién es el que pone tanto dinero? ¿Cómo es que hacen para producir tanto dinero? Son cosas que tal vez no pensamos o no analizamos porque no está, digamos, dentro de nuestra mente o dentro de nuestras inquietudes o dudas. Y cuando alguien trata de, voy a usar la palabra escarbar, analizar o llevar esto a la luz, lo quieren prohibir. No quieren que la gente conozca esto. Entonces ve que interesante porque dice que este banco que está en Estados Unidos es de las personas más ricas y poderosas del mundo. Este banco nada tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos, fuera de la conexión que permite la operación descrita más adelante. El Banco de Reserva Federal como entidad privada tiene un monopolio total sobre el dinero establecido por el gobierno. Antes que tuviéramos el Banco Central, cada banco en forma independiente competía con otros bancos. Los clientes recibían el mayor beneficio. Ahora ya no es así. Si es que los bancos deberían de haberse creado para ayudar al ser humano. Pero la forma en que operan es para controlarte, dominarte y arruinarte económicamente. Esa es la realidad de los bancos. Porque usted trabaja y es pague y pague y pague. Y si se te complica la situación, cuando te das cuenta, todo, es más, ni usted mismo se pertenece porque lo que usted tiene ni le alcanza para pagar al banco lo que usted le debe al banco. Todos sabemos que hoy en día el gobierno de los Estados Unidos pide dinero prestado y opera bajo una deuda astronómica. Estados Unidos está hasta aquí, hermanos, de deuda. Lo que debe Estados Unidos es una suma incalculable. ¿Por qué esto es así? El sentido común nos enseña, el sentido común, o sea, hay que analizar y pensar dentro de lo que es la lógica y lo que está pasando.
que una política con una deuda de tal magnitud tarde o temprano destruirá a la organización que la practica, porque el interés sobre la deuda debe aumentarse más allá del ingreso, haciendo que el pago se vuelva imposible. ¿Cuál es el trabajo de estos bancos ahora? De que le prestan y le prestan a usted, llega un momento que usted lo que gana no le alcanza. Entonces el banco le dice a usted, bueno, no puede pagar, pues vamos a hacer esto con usted. O hay vamos a negociar tal situación. Trate de concentrarse en lo que estamos diciendo para que usted pueda captar por qué el mundo está como está y está pasando lo que está pasando. Estados Unidos es tanta la deuda que ya lo que el país produce, lo que el país está dando, no está alcanzando para pagar. Ahora, a nuestro escenario, aquí a grosso modo es cómo funciona la operación. Supongamos que Estados Unidos quiere prestar $1 billón. El gobierno emite un bono por este valor. El gobierno entrega este bono por $1 billón al Banco de Reserva Federal. El Banco de Reserva Federal toma el bono y le escribe una orden al Departamento de Impresión y Grabado para que imprima los billetes por valor de $1 billón. Después de 1 o 2 semanas, cuando los billetes hayan sido impresos, el Departamento de Impresión y Grabado despacha los billetes al Banco de Reserva Federal, el cual entonces emite un cheque por unos $2,000 para pagar la impresión de los billetes por un valor de $1 billón. O sea, ve qué interesante. Para imprimir estos billetes, dice que tal vez con $2,000, el papel y todo lo que imprimieron gastaron $2,000 y prestan $1 billón. Yo siempre antes, cuando yo no había estudiado, entendido estas cosas, yo decía, me hacía preguntas, ¿verdad? ¿De dónde sale el dinero que pues, se produce todos los días, los billetes nuevos y todo eso? Entonces, imagínense que Estados Unidos se está endeudando, y como toda nación, se endeuda con los bancos. Entonces, el Banco de Reserva Federal entonces toma el $1 billón y se los presta al gobierno de los Estados Unidos y la gente del país paga anualmente un interés exorbitante sobre este dinero que salió de la nada, y los dueños del Banco de Reserva Federal no establecen prenda alguna para este dinero. Claro, porque lo que ellos es fabricarlo nada más. Vemos, por lo tanto, que cuando Estados Unidos contrae $1 de deuda, $1 más, los intereses entran a los bolsillos de los dueños del Banco de Reserva Federal. Este es el robo más grande y colosal que se haya perpetrado en la historia de la humanidad. Y se hace de una manera tan mañosa, tan sutil y tan bien ocultado por la propaganda de los medios de comunicación masiva, que las víctimas ni siquiera se dan cuenta de lo que están pasando. Ya pueden ustedes ver por la cual los jesuitas o iluminatis, que son los que están detrás de esto, quieren que esta operación permanezca en secreto. La Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso el poder de acuñar el dinero. O sea, la Constitución de Estados Unidos le otorga al Congreso el poder de manejar el dinero él mismo, no depender de ese banco. Y usted me dice, bueno, hermano Garita, entonces, ¿por qué? ¿Por qué, hermano, Estados Unidos permite esto? ¿Por qué está pasando esto? Vamos a ir contestando la pregunta si el tiempo nos alcanza. Si el Congreso acuña su propio dinero, como lo ordena la Constitución, no tendría que pagar los cientos de billones de dólares de intereses que actualmente les paga en forma anual a los banqueros por la deuda nacional por un dinero que salió de la nada. El dinero acuñado por el Congreso estaría libre de deudas. Todos los bancos centrales en otros países operan en la misma forma que lo hace el Banco de Reserva Federal. Vuelvo a repetir esto, escuche. Todos los bancos centrales de otros países operan en la misma forma en que lo hace el Banco de Reserva Federal. El secretario del Tesoro Alexander Hamilton le presentó una propuesta al Congreso en 1790 para un banco central. Resulta interesante saber que Hamilton había sido un ayudante de Robert Morris durante la experiencia inicial del Banco Central en Norteamérica. Sorpresivamente, durante la Convención Constitucional del año de 1787, Hamilton había sido un promotor del dinero sólido, no a través de bancos y de préstamos y de deudas y de intereses. Que Hamilton hubiera cambiado de opinión en el transcurso de 3 años y propusiera un banco central que podía generar dinero como lo hace el Banco de Reserva Federal,
demuestra que la lealtad de Hamilton estaba comprometida con los jesuitas o Illuminatis. Esto resulta difícil de reconciliar y uno debe sospechar que aún los hombres con las mejores intenciones pueden volverse corruptos por la tentación de riqueza y poder. Hermano y hermano, esto está escrito en libros. Y esto la gente no quiere que esto, o sea, esta gente que no quiere que esto se sepa. Pero le hago la pregunta para que usted pueda entender de dónde sale el dinero, quién lo produce, quién lo imprime. Eso es papel con tinta. Y cuando sale, ¿cuánto vale? Lo que vale. Si te hacen un billete de 50,000, que es un pedazo de papel, vale 50,000 colones. Y el que te lo da con el valor de 50,000 y tenés que pagarle 50,000. Y si no tienen, vienen los intereses. Ahora, déjame decirte algo importante. Recuerda y mantén esto fresco en tu mente. Esto es una lucha entre la Iglesia Católica Apostólica y Romana y los jesuitas o Illuminatis que todavía existen, que es el campeón del papado, para destruir a Estados Unidos. Entonces estamos usando todo sistema para acabarlo, para endeudarlo, para que finalmente pueda someterse a lo que ellos quieren y controlarlo totalmente. Porque así tienen el poder que ellos quieren. Y si no, vea lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Vea lo que dijo Thomas Jefferson. Thomas Jefferson claramente vio lo que un banco central le haría a Estados Unidos y vea lo que declaró. Un banco central que emita el dinero público es una amenaza mayor para las libertades del pueblo que un ejército en acecho. Eso lo dijo el presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Es más peligroso un banco que presta el dinero en esta forma y que va a amenazar las libertades que un ejército en acecho. Esa es la realidad de esto, hermano y hermana. Los que lo entendieron trataron de revertir el curso de esto. Y vea cómo estamos en este mundo, cómo el dinero plástico, los préstamos, las deudas, los intereses, vea cómo tienen al ser humano asfixiado totalmente. Los bancos. Y la pregunta es, bueno, esto está ya encima de todo el planeta. Y es que ellos han entendido el sistema del jesuitismo y han entendido, como lo dice la Biblia, el dinero sirve para todo. Y si tienes todo el dinero en tus manos, puedes controlar a políticos, a gobernantes, a líderes religiosos, a todo tipo de personas. Porque bien me lo dijo una vez un hombre de mucho dinero, me dijo, el dinero lo compra todo. Y se atrevió a decirme esa vez y me dijo, te voy a probar que el dinero te puede comprar. Me hizo una propuesta de trabajo ahí, sacó dinero y me le digo, miren, a mí el dinero no me compra, porque yo le temo a Dios, yo amo a Dios. Y ese señor me dijo, qué increíble, no pensé que hubiera una persona como usted. Le digo, y siendo joven, en ese tiempo yo tenía tal vez unos 28, 30 años, estaba bastante joven. Pero el mundo está caminando así, esta gente está controlando, los bancos son entidades financieras que están aprisionando, están asfixiando y están controlando prácticamente a todo el planeta. Y más ahora con esto del Tratado de Libre Comercio, llegan a países, bancos se aparecen, y hazte la pregunta. La semana entrante vamos a hablar sobre esto. ¿De dónde cogen el dinero esta gente? Pues si usted abre un banco, póngase a pensar, usted abre un banco, y cuando abre el banco llegan 1,000 personas a pedir plata prestada. ¿Cuánto iban a pedir? Cientos, miles o millones. ¿Cuánto van a pedir prestado? Y el banco tiene dinero para darles. ¿De dónde cogen el dinero? Esa es la pregunta. ¿Quién controla esto? ¿Quién controla esto? Terminando el tema, porque vamos a leer 2 o 3 versículos nada más para ir concluyendo. Terminando el tema, la semana entrante te voy a hablar de un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que trató de detener esto. Y ya no te quiero adelantar, terminemos con unos versículos. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 12 al 18. Lo grave del asunto de esto, hermano y hermano, es que lo que está en la Biblia se va a cumplir. Y se va a cumplir, esto es palabra de Dios no se va a equivocar. Ahora, recuerde que es que el problema aquí es que hay dos
dos sistemas antagónicos. Hemos hablado de lo que es el antagonismo, que difieren en doctrinas y opiniones. Y aquí está pues la iglesia de Cristo y la iglesia que quiere obedecer al diablo. Entonces estos dos están luchando, quieren el poder y uno quiere gobernar de una manera y otro. Entonces nunca se van a entender, esto es una lucha a muerte. Apocalipsis 13, versículo del 12 al 18. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Tristemente, lamentablemente y dolorosamente, Estados Unidos de Norteamérica se va a doblegar ante la primera bestia, ante el sistema de Roma, la Roma católica. Esto va a ser una amalgamación juntamente con todas nuestras iglesias protestantes. Va a ser el CMI, la Comunidad Mundial de Iglesias, el nuevo orden mundial. Y vea lo que va a pasar. Dice que cuando se unan estos dos sistemas, dice el versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña, Mateo 24, Jesús lo dijo, mirad que nadie os engañe, a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vio, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen, hablase y hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Dinero, que ninguno, si controlan el dinero, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número 666. Ese número, el 666, lo tienen en el Vaticano, en una charla que usa el Papa, que dice Vicarius Filius Dei, en números romanos es 666. Esto está escrito y es palabra de Dios, hermano, y este ministerio está preocupado para que usted pueda tener esto bien claro, porque esto viene. Si usted o yo nos morimos, prepare a sus hijos, a los que van a quedar. No seamos egoístas, pensemos en lo que viene. Si son engañados, se van a perder. Esto es delicado, es serio. Mateo 4, versículos 7 y 8. ¿Quién está controlando el mundo hasta donde Dios se lo permite? Mateo 4, 7 y 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Sí, hermanos y hermanos, que por el amor a las riquezas, al poder, a la codicia, a la avaricia, raíz de todos los males, el amor al dinero, el ser humano donde ve el dinero. ¿Cuántos cristianos y cristianas no son hoy por el asunto del dinero? Es grave esto. Entonces, el dueño de este mundo quiere controlar si tiene el poder del dinero también. ¿Y cómo lo hace? A través de seres humanos, instituciones que someten a su voluntad. Terminamos con Eclesiastés capítulo 5, 3 versículos muy importantes en este libro, Eclesiastés capítulo 5. Dice el versículo número 10. Si usted no puede anotar esto, por favor, usted puede volver a escuchar este tema en Facebook y lo busca con el nombre Ministerio La Verdad Presente para que pueda tener estos versículos. Son muy importantes, hermano y hermana. Si eres mujer o hombre, eres joven, por favor, revisa esto, léelo, por favor. No nos creas a nosotros, mira la Biblia. Tenemos la historia, podemos darte documentación también histórica. Nuestros informes son fidedignos, exactos y correctos y de origen divino. Aquí nosotros no usamos nada que no sea real o correcto, fidedigno, porque esto es muy delicado y estamos con la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés 5:10. Eclesiastés 7:12. Eclesiastés 7:12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Oiga, vea la importancia vea lo que dice Dios del dinero.
Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, Eclesiastés 7:12. Más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Si tienes sabiduría de origen divino, si tienes la verdad de Dios, el dinero nunca te va a controlar. O sea, no le va a pasar a Estados Unidos que Estados Unidos tiene un banco para que como nación controle el banco y no que el banco lo controle a él. Es igual, el dinero no debe de controlarte el dinero. Y el último versículo, 10:19. Eclesiastés 10:19 dice lo siguiente. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Fue nuestro primer versículo. Déjame decirte que de parte de este ministerio la próxima semana vamos a ver qué le pasó a Abraham Lincoln y qué tuvo que ver Abraham Lincoln con este enredo con los bancos, con el Banco de Reserva Federal y qué hay detrás de este trasfondo de la historia. Porque todo esto, estos muertes, asesinatos ha quedado como en la nada, Pero necesitamos saber todo esto para que podamos entender la importancia y por qué Dios plantó en Estados Unidos los estandartes de la cruz y por qué Estados Unidos como nación sigue siendo atacada para que el protestantismo no exista. Y la idea, recuerden que quiero decir esto con mucho cariño y se lo digo con todo mi corazón, hermano y hermana. Dios ama a todo ser humano, no importa si es ateo, si es católico, si es evangélico. La salvación está para todos, pero la oculta, no puede ser oculta. El sistema ecuménico persigue que el líder de todo el planeta sea el Papa. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana no va a cambiar en nada sus doctrinas y enseñanzas. Pero eso dice lo que viene para el planeta. Y si controlan el dinero y el poder, el gobierno en Estados Unidos, hermano y hermano, esto se termina. Ahora, en buena hora que esto pase porque se termine, porque el mundo está bastante mal. Pero es parte de lo que usted... ¿Para qué decimos todo esto? Para que usted se defina de qué lado va a estar. Y mucho cuidado, no se quede neutral. Porque la persona que es neutral, la Biblia dice que es tibio, y al tibio lo van a vomitar de la boca. Y en una escritora pone muy bonito. El ser neutral es la mayor hostilidad que un ser humano puede tener al gobierno de Dios. Hermano y hermana, no se puede ser neutral en esto. O estamos aquí o estamos allá. Jesús dijo o sí o no, pero no existe el término medio en esto. No existe. Jesús vino a presentar, Él era la verdad, el camino y la vida. Jesús vino para esto. La semana entrante vamos a estudiar con la ayuda del Señor la historia a través de la Biblia y de las profecías, la historia de este presidente, Abraham Lincoln. Que Dios le bendiga en esta hora. Es nuestro deseo y oración. Terminaremos con una oración. Padre nuestro, Señor, gracias nuevamente por la verdad, Señor, que hay en este libro santo. Especialmente hay dos libros importantes, Daniel y Apocalipsis, que arrojan toda la luz en relación a todos los gobiernos y poderes que a través del tiempo han tratado de gobernar el planeta y sobre todo someter al ser humano a leyes, Señor, que van en contra de tu santa y bendita ley, los 10 mandamientos, Padre Celestial. Hoy, Señor, hay una oportunidad para que si tú estás escuchando por primera vez esto, revise la Escritura y revisa en Éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos de la ley de Dios, que es el espejo que Dios dejó para que usted pueda conocer lo que es pecado. Porque el pecado es transgresión a la ley de Dios, Señor. Y a través de la historia, Señor, los sistemas que han existido en el planeta, dirigidos muchos de ellos por el enemigo de las almas, el que le dijo a Jesús, si tú me adoras, te daré todo esto, ha establecido sistemas que se apartan de la verdad de la Biblia. Por lo tanto, ayúdanos para que tomemos interés, deseo, Señor, pon en nuestra mente el deseo de poder, Señor, escudriñar la historia, revisar la Biblia y darnos cuenta en qué momento de la historia estamos viviendo los seres humanos, qué es lo que se avecina para el mundo. Y, Señor, por favor, ayúdanos para que no importa quién seamos o dónde estemos, no importa nuestra posición social, no importa si tenemos o no tenemos dinero, Señor, queremos decirte en esta hora, queremos estar de parte de lo que es correcto. Queremos estar dentro de lo que usted ha establecido en su palabra. Pero que cuando todo esto venga al planeta, Señor, nosotros podamos, Señor, ser librados de esto, porque los ángeles van a proteger a su pueblo y finalmente, Señor, estaré aquel día esperando la corona de la inmortalidad. Una bendición especial para todos los que nos ven y nos escuchan y en forma especial para los que han pedido oración en situaciones que ya aparentemente no hay posibilidad humana.
Queremos ponerlos en oración, seguiremos orando. Danos tu bendición en esta hora y todas estas cosas te las pedimos en el nombre precioso y bendito del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana.